Víctor, ¿puedes leer los mensajes desde el chat de aquí de la reunión? Sí, Creo que sí. Bueno, espérame, bueno, hay cualquier cosa. El compañero tiene problemas con el celular. ahí entró por otro lado. Hay dos Maris. Mari, ¿Listo? ¿nos escuchas, Mari? Sí, 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 los escuché. Dale, igual hay cualquier cosa. Seguimos. Y ahora sí te escuchamos Full HD. Dale, gracias. Ahora sí. Entonces, bueno, continuando. Bueno, Bueno, dale, dale tú, Mari. sí, Víctor, entonces continuando también con otra parte importante de lo que es el medio ambiente, ¿cómo crees que se puede contribuir al cuidado del medio ambiente desde la práctica del deporte paralímpico en silla de ruedas? Bueno, de hecho alguna vez aquí hablando con Rafa y con el profe Jun, alguna vez tocamos ese tema. Nosotros hablamos de un recurso importante que todos bueno, todos no, la mayoría de los atletas paralímpicos usamos, que son las sillas de ruedas. Esas sillas tienen unas ruedas, o sí, las ruedas que usan un caucho y que en algún momento de la vida pierden su uso. Eh, entonces hablamos pues de la posibilidad que había en usar esos elementos que hacen parte de una silla de ruedas en el tema de reutilizarlo para elementos deportivos o para elementos de entrenamiento deportivo. Entonces, por ejemplo, hablamos en el tema de las bochas, si de pronto se nos ocurría que si uno usaba ese recurso de la llanta podía desarrollar un cuero sintético que es con el que se forra la bocha para su elaboración. Entonces creo que desde el deporte paralímpico se puede mirar ese tema de la reutilización de elementos de entrenamiento, de uso diario para la misma práctica o entrenamiento del deporte. Más que todo eso es lo que como lo relaciono. Bueno, hay otra cosa, ahora que me acuerdo, cuando estaba en la parte administrativa, nosotros empezamos en los campeonatos que hicimos a hacer campeonatos donde no involucráramos bolsas de agua, porque pues lógicamente las bolsas, el plástico se deja por ahí tirado y empieza a generar una contaminación. Entonces lo que hacíamos era comprar los garrafones y en las convocatorias pedíamos a los deportistas que tenían que traer sus botilitos. Entonces estaban los garrafones, que ellos podían ahí llenar sus botilitos cuando lo necesitaban, y creo que esa parte sí es mucho de cultura de los deportistas, ¿no? Como muchos ciudadanos, también a los deportistas hay que darles mucho énfasis en el tema del uso de los recursos, de no tirar pues los objetos a la calle, que creo que todo eso contribuye demasiado a tener un medio ambiente sostenible. Dale, Víctor, gracias ahí por tu respuesta. Espérame. Sí, desde, bueno, tu área de desempeño de conocimiento, ¿cómo cree que influye el uso de la tecnología en el proceso hacia el alto rendimiento de los atletas en silla de ruedas? Es una línea que poco se ha desarrollado, creo que aquí en Colombia, pero es muy interesante. En el tema de mi deporte, pues ahorita estamos tratando de mirar el tema por el uso del video, desarrollar análisis de gestos técnicos de lanzamiento, eh, de movimientos que hacen los deportistas para ejecutar el lanzamiento. Igual en otros deportes supongo que lo harán. Sé de laboratorios que tienen algunas universidades donde se enfocan en eso, en, en darle uso a la tecnología para analizar el rendimiento deportivo, como lo hacen con los deportistas convencionales. Eso también se aplica totalmente acá. Pero sí creo que es un tema
que de a poco se va desarrollando en bochas. De hecho, tengo entendido que se está pensando en arbitrar los partidos con una especie de lo que vemos en el fútbol del VAR, pues una cámara aérea donde podamos ver mejor la distancia de las bochas, las faltas. Creo que es una propuesta, lógicamente implica unos costos grandes, pero pues de alguna manera brinda un poco más de seguridad a los deportistas. Vale, Víctor. Entonces, continuando ahí como con el mismo tema, ¿cómo harías para aprovechar aún más esos avances tecnológicos en pro del proceso deportivo de los atletas en silla de ruedas? Capacitación, yo creo que capacitación porque las herramientas están. Uh, el que te digo que usan en bochas es un software que es un análisis de video, donde pues se marcan unos puntos y el software te hace como el análisis de los ángulos de las... Ah, se me olvidó ahora. El ángulo en el que se hacen las articulaciones, la forma en que se tiene ubicada la mano, si es así, si es así, si es así, cómo se agarra la bocha. Pero pues lógicamente no hay como esa cultura acá de usar esas herramientas y pues uno por sí solo trata como de mirar, pero pues si hubiera capacitación seguramente uno podría sacarle mucho más provecho a esas herramientas tecnológicas. Dale, Víctor, gracias ahí por tu respuesta. Eh, ¿Cómo calificaría, bueno, desde tu conocimiento, desde tu área que has desempeñado, que desempeñas actualmente, los resultados de los atletas paralímpicos bogotanos en silla de ruedas en los diferentes campeonatos a nivel nacional e internacional? Digamos, es un análisis que habría que trasladarlo a muchos momentos, ¿no? Porque, como les decía, desde que se inició el desarrollo de juegos paranacionales, nunca habíamos perdido unos juegos paranacionales Bogotá como región, y creo que eso habla muy bien del compromiso y el desarrollo deportivo que tienen los chicos. Lógicamente, pues si nos basamos en el último en los últimos juegos, pues uno podría decir que se bajó el nivel, pero pues más que decir que se bajó el nivel, como les decía en la respuesta, una de las respuestas anteriores es evaluar los procesos de recambio de sus deportistas. Entonces, de pronto ahí se está fallando. Creo que los deportistas de acá de Bogotá por lo general, tienen un excelente sentido de pertenencia, tienen un muy buen rendimiento deportivo. Muchos de los entrenadores de acá son seleccionadores de Colombia o han estado ahí en esos procesos. Entonces creo que eso habla muy bien del desarrollo y del desempeño deportivo de los atletas. Vale, muchísimas gracias, Víctor. Entonces, ya con respecto a la situación actual de emergencia sanitaria, ¿cómo, cómo crees que ha influido en el proceso deportivo de los atletas? Como dice por ahí la palabra de, estas, de esta situación actual, tocó reinventarnos totalmente. Eh, Era complicado porque lógicamente si queremos verlo de una forma pesimista, pues fue un año casi que perdido, ¿no? No es lo mismo que tú estés entrenando en la casa a que tú estés entrenando en tus espacios. Por ejemplo, ponte a pensar el tema de natación, pues deportistas que necesitan el contacto con el agua no es lo mismo que hagan una preparación en su casa, en espacios reducidísimos. Algunos de ellos tienen, si mucho, 2 metros de espacio, pero creo que los mismos deportistas y de alguna manera los entrenadores tuvieron estrategias muy buenas que les permitió mantener de alguna manera en ciertos niveles la forma deportiva. Entonces, hace poco hay algunos grupos que están retomando escenarios. Entonces, cuando hacían las valoraciones médicas, decían que los encontraban bien. O sea, lógicamente en la técnica se pudo haber cedido un poco,
pero físicamente se encontraban bien, tenían buena masa muscular, tenían buena preparación física. Y lo que había que hacer era un reacondicionamiento de la parte ya de la técnica, de mirar cómo se empezaba a fortalecer eso. Se jugaron muchas estrategias. Yo veía imágenes de entrenamientos de natación donde se acostaban en un pub, así con todo su traje de baño, como si estuvieran en la piscina, con su gorro, con sus gafas totalmente uniformados, y se acostaban sobre el pub y empezaban a hacer el gesto técnico. Entonces, pues son ejercicios que lógicamente, pues en el momento uno los puede ver, no, pues este man está loco, pero realmente contribuyen bastante a no perder esa forma deportiva y aquí sí la tecnología, lógicamente, la tecnología y el compromiso de los deportistas, ¿no? Porque lógicamente llega un momento en el que ya estás que no quieres saber de computador, estás colapsado, ya no quieres saber nada de videollamadas, nada de eso. Pero el compromiso y todo esto ha funcionado para tener un buen proceso desde la virtualidad y nos ha dado herramientas, ¿no? Ya seguramente cuando un deportista no pueda ir a una sesión de entrenamiento por X o Y motivo, pues probablemente se podrá ajustar una pequeña sesión virtual para no perder esa carga de entrenamiento. Dale, Víctor, gracias ahí por tu respuesta. Mm, con respecto a la siguiente pregunta, desde tu experiencia, ¿qué mejoraría con respecto a la gestión que hay dentro del sistema paralímpico a nivel distrital y nacional? Bueno, ahorita pues estamos en un proceso en el que está cambiando la ley del deporte paralímpico. Estamos a la espera de que se expida el decreto reglamentario que va a cambiar totalmente el funcionamiento del deporte paralímpico. Mm, va a ser interesante, a mí me parece muy interesante, lógicamente tiene sus contradictores como todo, pero desde lo personal me parece muy interesante, no es lo mismo cuando fui dirigente de la Liga de Parálisis Cerebral, tener una liga donde manejas 8 deportes y donde realmente no te estás enfocando en ninguno porque en mi caso sabía de bochas, pero tal vez no sabía mucho de atletismo, no sabía mucho de fútbol, no sabía mucho de natación. Entonces terminas como abarcando mucho, pero haciendo poco realmente. Me parece interesante eso que, digamos, vamos a tener ligas ya especializadas, por ejemplo, ya si un deporte así, un tenis de campo, ya es especialista la Federación de Tenis en ese deporte, pues que lleguen a los chicos de silla de ruedas y los integren a los procesos. Pues me parece una estrategia bastante interesante y para fortalecer, lógicamente, el compromiso de los dirigentes y el compromiso también de la empresa privada, ¿no? Muchas veces vemos que los apoyos, los patrocinios y todo esto se suelen ir más que todo para el deporte convencional o para el fútbol que toma todos los recursos, casi todos. Y para el deporte paralímpico no queda mucho, igual pasa con el tema administrativo. Entonces podemos ver colegas que como que nunca han pensado en hacer su carrera profesional en el área paralímpica, cuando es un área que poco está explorada, tiene mucho por hacer, tiene mucho trabajo por desarrollar, donde uno se puede posicionar con los aportes que puede hacer. Entonces creo que falta mucho ese compromiso, es lo mismo que una liga te la pueda ayudar a administrar un administrador deportivo, a que vaya y lo haga una mamá o el hermano de un deportista con un curso de 40 horas, es muy diferente. Entonces, sí creo que no es solo mirar tanto como la parte de la crítica, sino también pensar nosotros qué hacemos por fortalecer esos procesos, ¿no? Pues si nos estamos involucrando en esos procesos administrativos, si la universidad lo está haciendo en sus temas de los convenios y todo eso, para generar para ayudar a impulsar este área que creo que ha crecido mucho y tiene todavía muchísimo por crecer. Dale, Víctor, gracias ahí por tu respuesta.
Ahora pasando a otra pregunta, ¿qué aspectos creen que influyen de manera positiva en el proceso hacia el alto rendimiento de los atletas bogotanos en silla de ruedas? La motivación, que es la base para mí. Eh, Muchos chicos, es algo curioso porque pues, también me pasó a mí, ¿no? Muchos chicos, aún estando en discapacidad, no saben de estos procesos que existían. Yo me enteré, fue como compañero de la universidad, porque la verdad no, tampoco era conocedor de eso, a pesar de que estoy en silla de ruedas. Pero creo que la motivación, cuando uno le habla a un chico y le dice, no, mm, lógicamente tú puedes estudiar, puedes salir adelante, pero el deporte te puede abrir un espacio en el que puedes tener una, ¿cómo es que se dice? Un reconocimiento social, puedes ir ganando tus logros deportivos, esos logros te van a permitir hacer cosas. Tengo una chica ahorita de 15 años que es de escasos recursos, o sea, pues no sea que pobre viva en la miseria, pero pues tampoco tiene así para darse gustos, ¿no? Y la niña es muy pila en el colegio. Cuando empezó el tema de boches, pues ella como que no le gustaba, porque ella es más de estudiar, ella es más del tema de querer como hacer su carrera universitaria, pero pues como que la mamá también decía, no, pero yo por qué le voy a dar una universidad a ella, cómo le puedo apoyar, la mamá también quiere estudiar, entonces yo le decía un día a ella, mira, ella es muy buena, entonces yo le decía, mira, tú eres muy buena, si tú empiezas a tener tus logros deportivos, seguramente el instituto te va a decir, mira, te apoyo con esto para que estudies, si tienes muy buenos resultados, se te van a empezar a dar como un sueldo, se va a convertir como en tu trabajo, entonces puedes estudiar, puedes estar trabajando ahí, después puedes tener, el instituto tiene proyectos como apoyo a deportistas con casa, con proyectos de hogar, cuando tienen muy buenos resultados. Entonces, cuando ellos empiezan a ver todo eso y son cosas que por falta de inclusión difícilmente uno por sí solo los vaya a conseguir, ¿no? Si para una persona convencional es difícil, imagine para una persona con discapacidad que el tema de laboral es mucho más cerrado, mucho más limitado. Entonces ellos ahí se van empezando a motivar, van empezando a tener sus hábitos con los entrenamientos, van empezando a meterle la ficha. Para mí la motivación es básica. Y ya pues lógicamente acompañarlo con procesos de apoyos, los entrenadores ahí pues en este caso tenemos un compromiso grande en tratar de transmitirles los mejores conocimientos, en brindarles los mejores aportes para desarrollar su carrera deportiva, el tema de lo que hablamos de las ciencias aplicadas, en mirar desde qué enfoque se le puede apoyar al deportista. Entonces creo que son factores que se complementan, pero todo parte de la motivación del deportista y de su familia. Sin eso no se puede hacer mucho. Dale, Víctor. Pues así como nos acabas de mencionar algunos aspectos que influyen de manera positiva, ¿tú también cuáles consideras negativos en ese proceso deportivo hacia el alto rendimiento de los atletas en silla de ruedas? Lo negativo es lo que también te digo, ¿no? O sea, si un deportista no tiene como la motivación y el apoyo de la familia, difícilmente va a trascender porque no va a haber, pues, quien le ayude. Muchos deportistas, al menos para las cosas básicas, dependen de una persona. Y pues si la familia no tiene como esa vocación de ayudar y quererle apoyar ese proceso, es difícil. Y lógicamente ya también cuando de pronto no se le sabe llegar al deportista, eso los puede aburrir porque pues de pronto no le van a encontrar el sentido, no le van a encontrar el querer hacer. Y básicamente los adversarios los ves a lo otro. Si un deportista pues no tiene, no tiene una buena alimentación, pues seguramente va a buscar una forma en la cual pueda suplir esa alimentación y no sé, podrán ser vendedores ambulantes o se pondrán a trabajar de manera informal y van a abandonar sus prácticas deportivas. Entonces ahí también es importante el acompañamiento que le puedan hacer profesionales y poderles brindar el máximo apoyo que puedan necesitar. Dale. Ya para terminar un poco, ¿tú qué cambiarías
desde tu perspectiva como entrenador actualmente, ¿qué cambiarías para mejorar todo este proceso, que contribuyas a que más deportistas lleguen al alto rendimiento? Creo que aquí en el deporte paralímpico falta un poco de interacción con con otras entidades. Eh, Acá en el deporte paralímpico, pues no todos los deportistas vamos a encontrarlos en instituciones educativas, por lo que te decía, muchas familias, digamos, entre comillas, esconden a sus hijos por pena o por miedo o por cosas sociales, ¿sí? Y yo siempre he creído que si uno quiere tener una base de datos y como tener un proyecto sólido con los chicos con alguna condición de discapacidad, debería tener más un trabajo con la Secretaría de Salud, ¿no? Ellos deben tener ahí toda su base de datos de las personas que tienen ciertas limitaciones, qué limitaciones tienen, y de pronto ahí se podría mirar por zonas en la ciudad o por centros de salud o los que estén escolarizados por colegios, hacia dónde se podría hacer el enfoque de la reclusión de deportistas. Y también creo que hace falta un poco algo que se ha hablado mucho, que es descentralizar los escenarios. Mm, Lógicamente tener un escenario en Bogotá para un deporte es complicado. Creería que lo ideal es más o menos tener 3 o 4 escenarios en puntos estratégicos mínimo en Bogotá, pues para facilitarles también la movilidad a los deportistas. Entonces son estrategias que creo que se pueden ir mirando y se pueden ir trabajando para aumentar la participación y garantizar la participación de esa población. Dale, Víctor, muchas gracias por tu respuesta. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algún otro aporte respecto a la investigación, al tema que estamos manejando desde la experiencia, la carrera, Bueno, cualquier? acá digamos vale la pena decir que de lo que estamos hablando es de deporte paralímpico rendimiento, ¿no? Es algo que yo muchas veces le enfoco ahora a los deportistas que tengo a cargo, y es que es diferente esto a que ellos crean que es algo recreativo, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado de los apoyos, de todo esto, se da a esa medida que uno también vaya dando resultados, porque pues no puede ser que tú digas, soy deportista de alto rendimiento y por decirlo ya quieras que te den un apoyo, un incentivo económico o un incentivo de otro lado, ¿sí? También pasa mucho con los chicos que pasa lo contrario, entonces tienen alguna discapacidad, pero sí se visualizan cosas que desde la realidad no pueden realizarse, entonces digamos, si yo estoy en una silla de ruedas, decir que voy a ser un jugador de fútbol, pues lógicamente no lo voy a hacer. Entonces también es un poco que ellos entiendan que tengan su proceso de aceptación y entiendan que son procesos deportivos diferentes, específicos para ellos. Acá también en el tema del paralimpismo hay que evaluar que hay muchas discapacidades que son adquiridas, entonces no vas a tener siempre el proceso que lidero yo, que es coger al niño desde los 10 años y empezarle a enseñar y empezarle a formar, perdón, porque puedes que te encuentres con una persona de 30 años que tuvo una lesión pero tiene condiciones, tiene la motivación y lo que hay que hacer es tratar de mirar cómo se le acelera ese proceso para que pueda tener algunos años de rendimiento, porque no es lo mismo lógicamente de los 30 hasta desde los 10 años, eso sin contar el tiempo de duelo, de entender la lesión que se tuvo, entonces son procesos ya muy diferentes. Desde la parte de la carrera, lo que les decía, pues falta un poco más de visualizarnos en este campo, nos enfocamos mucho en el deporte convencional, nos enfocamos mucho en el fútbol, nos enfocamos mucho en cosas que digamos ya mucha gente la abarca y nos olvidamos un poco del deporte paralímpico. Ahorita con esta ley que hay, que era una de las inquietudes que yo daba en las mesas de trabajo que tuvimos con el ministerio, con el CPC, y era que yo decía, si actualmente tenemos 5 ligas por región, 5 federaciones, y aún así a veces es complicado conseguir un dirigente para una liga, para una federación. Imagínense cuando casi que se nos va más que duplicar.
casi que se nos van a triplicar las organizaciones. Y no hay gente que pueda asumir esos procesos, porque tú puedes decirle a una persona de que no, venga que hagamos un club. Y la persona al comienzo te dice, sí, vamos a hacer un club, vamos a crearlo, pasa papeles, pero eso es un trabajo que es tedioso, no te remunera nada, no te puede traer, como se dice, más problemas que cosas buenas, pero pues es un trabajo que con dedicación se puede sacar bien y te puede ir catapultando a ir ascendiendo en ese sistema paralímpico, pero pues si no es lo mismo yo decirle a un profesional de administración deportiva, vamos a hacer eso, a decírselo a un papá, porque el papá va a hacerlo después del instinto de su hijo y pues es complicado trabajar así. Entonces sí creo que hace falta involucrar mucho más a los profesionales de administración deportiva, aunque se han ido ya involucrando varios, conozco a varios ya en el sector y eso es bueno, pero pues falta mucha más gente, que les digo. Casi que las entidades se van aquí a triplicar y es una oportunidad para que nosotros también empecemos a hacer proyectos y a desarrollar proyectos en organizaciones del paralimpismo. Entonces son como así las observaciones que tengo y que les haría. Dale bastante información y pues ojalá que se pueda hacer lo que dices. Tenemos otras dos preguntas, es que nos han generado muchas, pues nuestra respuesta que nos das son cortas, no son tan... Hágale fresco. No, no, tranquilo, no tengo afán. Ok, listo, compita, gracias. ¿Cómo desde tu experiencia de entrenador, cómo influye la práctica deportiva en la salud de las personas que lo practican? Bueno, aquí hay que ver lo que les digo de enfermedades, de discapacidades adquiridas y discapacidades ya de nacimiento, congénitas. Eh, Influye mucho. En el tema de las adquiridas, es como un renacer para las personas. No sé si ustedes conocen seguro Rafa lo conoce, pero es el caso de Jesús Romero, es un ejemplo de ellos. Jesús Romero era un gimnasta de Norte de Santander, era muy bueno, estaba proyectado para ser campeón, no, pero para participar en los Juegos, no, los Juegos Olímpicos, perdón, en los Juegos Olímpicos del 2002, si no estoy mal, estaba haciendo su preparación final para asegurar su cupo y en un entrenamiento de gimnasia tuvo un accidente porque haciendo el entrenamiento cayó de cabeza y tuvo fractura de la médula. Entonces eso le dañó completamente su carrera deportiva. Lógicamente es un deportista de rendimiento convencional, que tenía una proyección olímpica. Entonces lógicamente le cambió su vida y él en el 2012 cuando los Juegos Paranacionales iban a ser en Norte de Santander, da la casualidad que pues él sigue estudiando y todo el cuento y estaba en el grupo de la organización de esos Juegos allá en Santander, en Norte. Y pues conoció el Bochas, le dijeron, venga, practique, y él decía que no, que ya su carrera deportiva había terminado desde que tuvo ese accidente, porque lógicamente le dio muy duro. Pero lo convencieron y pues lógicamente ella tiene una formación deportiva, ya psicológicamente es un deportista formado, tiene ¿cómo se dice? La educación, sabe manejar sus tiempos para sus entrenamientos y todo, y va ahí en sus primeros juegos paranacionales los ganó, entonces fue como un renacer deportivo para él. Él es ahorita uno de los deportistas insignias que tiene Colombia en buchas en la categoría BC3. Es muy bueno. Y ya en los deportistas que nacen pues con alguna patología, también lógicamente eh, les ayuda mucho a su desarrollo como personas en su parte física y en su parte mental. Entonces, a mí me tiene asombrado dos chiquillos que conocí este año con los que iba a hacer entrenamiento. Los alcancé a conocer en el colegio, son del colegio Castilla, y eran chicos que cuando los cogí tú les dabas la bocha y trataban de lanzarla y casi que le caían en los pies. Entonces, cuando yo los conocí, yo dije, no, son chicos que voy a trabajarlos con canaleta, porque son
es cuando se les dificulta mucho el trabajo con los brazos. Entonces llegó esto de la pandemia y por el tema de las casas, pues no podíamos hacer el trabajo con las canaletas. Y empezamos a trabajarlo mano, 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 y son chicos que han evolucionado muchísimo. Hoy te lanzan una bocha a 4 metros, 5 metros. Entonces es una muestra del desarrollo físico y también el desarrollo mental, porque empiezan a preguntarte cuándo tenemos campeonato, cuándo vamos a ir a un escenario a entrenar, cuándo vamos a, cómo hago para hacer selección Colombia, ¿sí? Lo que les decía de la motivación. Entonces empiezan a motivar mucho y empiezan a desarrollar su tema de habilidad corporal. Entonces, lógicamente, el deporte es algo, les empieza a dar un estatus, empiezan a ser reconocidos en su familia. Mire, tengo una deportista que está en mi familia, entonces, lógicamente, les cambia completamente la vida. Dale, Víctor, gracias ahí por tu respuesta. Y una última, yo diría que ahora sí ya es la última. ¿Alguna experiencia que hayas tenido como entrenador que hayas, no sé, pensado en obligar a parar un entrenamiento o su proceso hacia el alto rendimiento? Experiencia mía con algún deportista. Con algún deportista, o sea, dentro de tu proceso. Ok. Bueno, lógicamente sí, porque lo que les digo, acá con ellos son niños, lógicamente hay que saberlos trabajar un poco, pero también yo creo que hay que empezarles a inculcar un poco la responsabilidad y todo lo que inculca ser un deportista, ¿no? Entonces sí, lógicamente he tenido, de hecho, tengo un deportista ahorita, eh, el chico es un BC3, es muy bueno, lo estuve llevando a incluso a una concentración de mayores el año pasado y el chico dejó muy buenas sensaciones. El tema es que este año estuvimos trabajando, él no es de acá de Bogotá, sino que es de La Dorada, y por temas familiares, pues tuvo que devolverse a La Dorada. Entonces, pues como es un deportista de proyección, yo le dije que bese las bochas, él tiene su canaleta, pero uno les puede brindar mucha ayuda. A ese chico te ayudamos a conseguir una tablet porque no tiene buenos recursos, que para que entrenara, le dimos las bolsas, lo hemos apoyado muchísimo, pero sí, digamos, decepciona un poco como que cuando lo que te digo, la familia no tiene como esa disciplina, ese compromiso. Todos podemos tener adversidades, pero como que se excusan en ellas para decir, no, no voy más. Entonces, hace como un mes, la mamá me dijo que, pues, que iba a parar porque no está teniendo muchos problemas y demás. Entonces, lógicamente, no puedo seguir siendo condescendiente, tiene mucho futuro, pero también lo que les he dicho a todos, y es que yo con ellos soy muy amigo, soy muy compinche y todo, pero lo que les digo a ellos es que yo trato de tener un trato equitativo con todos. Entonces, no me parece bien que un chico que por esas cosas eh, deje de entrenar y pueda tener las mismas oportunidades que otros niños que le han metido la ficha, que también han tenido problemas, pero que se han sobrepuesto a esos problemas. Entonces, lógicamente, desde en mi parte de entrenador, sí he tratado de manejar mucho como la disciplina con ellos, la responsabilidad, el que entiendan en qué se están metiendo, que como les decía, esto no es recreativo, es una cosa de rendimiento, donde a mí también me miden por los logros que ellos tienen. Entonces, sí, lógicamente, sí, de esas experiencias y seguramente me va a encontrar más. Pero pues también uno trata de dar lo mejor para ellos. Y cuando no se retribuye, decepciona un poco, pero pues no importa. Ojalá, espero que el chico, la mamá como que reaccione y de pronto el otro año pueda reincorporarse, pero pues por ahora ya del instituto ya saben también y creo que lo parábamos por ahora. Dale, Víctor, pues ahí gracias por lo que nos comentas. Creo que ya no hay que decir más, que añadir más. Mari, no sé, ¿tienes que decir algo más? No, agradecerle a Víctor por la colaboración para esta entrevista. En serio que nos has dado mucha información, entonces en verdad te agradecemos. No, a ustedes muchas gracias por tenerme en cuenta y acá la orden para lo que les pueda colaborar, para lo que les pueda servir. Siempre dispuesto a ayudarles y ojalá les vaya súper bien con su trabajo de grado. Sí, esa es la idea. Muchas Gracias. gracias.
Más Vamos. adelante te estaremos ahí molestando con la encuesta que nos sigan volviendo porque solamente 2 chicos de bocha la han llenado. Rayos, pues por ahí la escribía Carlos, escribía Tito, no me acuerdo el nombre. Tito. Sí, Tito. También que los chicos pues digan que sí, y al final la llenan. Obviamente por el momento no hay afán, pero pues más adelante tal vez. Y ahorita les recuerdo igual para que pues, esté pendiente si les Sí, puedan dale. colaborar con eso. Te agradezco muchísimo y hombre, muchísimas gracias por No, la pues, entrevista y ya le estaremos comentando. Vamos, nos va a ir muy bien con esta investigación. La idea también es fomentar la investigación que hace falta en el deporte paralímpico. me parece súper eso. Listo. Ay, los felicito y ahí estoy pendiente de cualquier cosa no que les pueda servir. Claro que sí, hombre. Entonces, muchas gracias. ¿Listo? Ya Me finalizamos. alegro verlos, Mari, Rafa. Éxitos, cuídense mucho. Y acá estoy pendiente de cualquier cosa. ¿Listo? Listo, Víctor. Dale, muchas gracias. Cuídense mucho, Una feliz noche, cuídense mucho, un abrazo. Chao, chao. Chao.